Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo Cruz Azul y presentaremos el tema de contraste de hipótesis unilateral y bilateral y función de probabilidad de una variable aleatoria, discreta y continua. Los integrantes somos Rivero Santiago, Claudio Alberto, Villanueva Guerrero Ociel, Martínez Noever, Alvarado Smith Víctor Manuel, su servidor Banda Ramírez Hernández Pérez Jesús Arturo y Hernández Reyes Rodrigo. ¿Qué es contraste de hipótesis unilateral? Los contrastes pueden ser unilaterales o bilaterales según se establezca la hipótesis. Si las definimos en términos de igual o distinto, estamos ante una hipótesis unilateral. Se trata pues de extraer una conclusión a partir de una muestra aleatoria y significativa que nos permite aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro que es desconocido de la población. El método que seguiremos son los siguientes, que son 4 puntos. Sería enunciar la hipótesis, elegir un nivel de significación A y construir la zona de aceptación, intervalo del cual solo se encuentra el A 100% de los casos más raros a la zona de rechazo. Le llamaremos región crítica y su área es el nivel de significación. El punto 3, que es verificar la hipótesis extrayendo una muestra cuyo tamaño se ha decidido en el paso anterior y obteniendo de ella el correspondiente estadístico, media o proporción en nuestro caso. Y el último punto, que es decir, si el valor calculado en la muestra cae dentro de la zona de aceptación, se acepta la hipótesis y si no se rechaza. Aquí nos vamos a limitar a estudiar más que nada la hipótesis sobre la media y sobre la proporción en una población. En cada caso se trabaja con un contraste bilateral y otro unilateral. Los contrastes unilaterales son de distinta dirección en cada ejemplo, por el método a seguir es análogo para ambos. Y pues pulsa ahora sobre el primer enlace para continuar. Ok, sería contraste de hipótesis bilateral. ¿Qué es el contraste de hipótesis bilateral? El contraste de hipótesis bilateral o de dos colas, mejor conocido, se utiliza cuando la hipótesis alternativa asigna el parámetro a cualquier valor diferente establecido en la hipótesis nula. Aquí pues hay un ejemplo muy básico que es H0 2 puntos pi igual a 0.5 y H1 2 puntos pi igual entre 0.5. El contraste bilateral sitúa la región de rechazo en los dos extremos, colas, de la distribución muestral. En cambio, el contraste unilateral sitúa la región de rechazo en uno de los dos extremos, que serían las colas, de la distribución muestral. Una prueba de dos colas se asocia a una hipótesis alternativa, para la cual se desconoce el signo de la potencial diferencia. Por ejemplo, supongamos que deseamos comparar las medidas de muestra A y B antes de diseñar el experimento y ejecutar la prueba. Esperemos que si se resalta una diferencia entre las dos medidas, realmente no sabemos si A debería ser superior a B o a la inversa. Esto nos lleva a elegir una prueba de dos colas asociada a la siguiente hipótesis alternativa: HA sería la media de A, que es igual entre media de B. Las pruebas de dos colas son con diferencia las más utilizadas. La significación bilateral, P, que es igual valor, muestra el grado de compatibilidad entre el valor proporcional propuesto y la información muestral disponible.
Si el nivel crítico es pequeño, generalmente menor que 0.05, se concluye que la información recogida en la muestra es incompatible con la hipótesis nula de que la muestra procede de la población. Eso sería un poco de contraste de hipótesis bilateral y unilateral. Así que sería todo de mi parte y sería mi compañero. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, el punto que me va a tocar a mí es la pregunta que se nos da, que es la función de probabilidad de una variable aleatoria que son discretas. A los dos puntos, hablando lo anterior, que una función de probabilidad de una variable aleatoria nos da dos maneras, nos dice que tenemos dos maneras de expresarlo, como con una tabla, que es el ejemplo más viable que tenemos que poner, o con una lista, pero explicando con la tabla nos da a entender otro tipo nos da la facilidad de entenderla mejor. Y tenemos el otro punto que es el ejemplo que puse, la tabla de probabilidad de una variable aleatoria usando X, la función X. Y el ejemplo que puse en la tabla fue un dado que tenemos las, las 6 maneras. X nos maneja los números que tenemos, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y una función de X que vamos a marcar una función de X como toda probabilidad son iguales a un sexto. Tenemos función de X, en 1 es un sexto, en 2 es un sexto, en 3 es un sexto, en 4 un sexto y así sucesivamente. Lo que más cabe destacar fue lo que dije. Nos vamos a guiar solamente con un sexto en esa probabilidad de X. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente, que es con f de x es igual a p, con x igual a y. Hacia la siguiente, compañero. Ok, hablando lo anterior, tenemos dos maneras. Tenemos que tener en cuenta dos puntos, que son que esta función tiene que cumplir con dos propiedades, las cuales las marqué aquí, son sencillas, que la propiedad número uno es de 0 igual o menor que la función f de x igual menor a 1. Y la otra función, que es la 2, que la puedes regresar por la sumatoria de estos de x, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos va a manejar en la fórmula que la sumatoria de todas las x nos tiene que dar igual a 1. Ya puedes pasar otra vez. Aquí tenemos aquí sumatoria de todas las x, la función de x nos tiene que dar a 1 para que la función y la variable esta se tenga que cumplir. Sería todo de mi parte. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: determina si la siguiente función es una función de probabilidad. Si lo es, encuentra la función de probabilidad en forma de tabla y el diagrama de barras de la función. Entonces tenemos que para que f de x sea una función de probabilidad, se tiene que cumplir las dos propiedades que mencionamos en las líneas de arriba. Así que vamos a comprobarlo. Se empieza colocando una tabla con los valores de x, en este caso x1, 2, 3, 4. Tenemos que x es igual a fx igual a x cuadrada más 5 sobre 50. X1 sería x cuadrada más 5 sobre 50 igual a 6 sobre 50. X2 nos da igual a 2 cuadrado más 5 sobre 50 igual a 9 sobre 50. X3 tenemos que es 3 cuadrado más 5 sobre 50 igual a 14 sobre 50. Y X4 nos da que es 4 al cuadrado más 5 sobre 50 igual a 21 sobre 50. Entonces, a continuación, calculamos los valores de fx teniendo en cuenta la fórmula del enunciado. Entonces tenemos que los valores de la función de probabilidad se encuentran entre 0 y 1. La sumatoria de los valores de fx tiene que ser 1. Puedes ver lo siguiente. La sumatoria de los valores de fx tiene que ser 1.
Así que vamos a ver si se cumple realizando la siguiente sumatoria. Buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación vamos a encontrar la función de f de x y aquí la tenemos en forma de tabla. Como se mencionó anteriormente, es la forma más fácil para poder encontrar, partiendo de la tabla que realizamos líneas arriba, la que explicó mi compañero, y simplificando las fracciones. En x tenemos que la función de x es igual a x cuadrado más 5 sobre 50. En la probabilidad 1 tenemos que 1 al cuadrado más 5 sobre 50 es igual a 6 sobre 50, que esto nos da como resultado 3 sobre 25. En la probabilidad 2 tenemos que 2 al cuadrado más 5 sobre 50 es igual a 9 sobre 50. En la probabilidad 3 tenemos que 3 al cuadrado más 5 sobre 50 es igual a 14 sobre 50, y esto nos da como resultado 7 sobre 25. Y en la cuarta y última probabilidad de este problema tenemos que 4 al cuadrado más 5 sobre 50 nos da como resultado 21 sobre 50. Y a continuación colocamos en la misma tabla, pero ya ordenada, lo pasamos a las fracciones a decimales. En x tenemos que es f de x, en la probabilidad 1 tenemos 0.12, en la probabilidad 2 tenemos 0.18, en la probabilidad 3 tenemos como resultado 0.28 y en la probabilidad 4 tenemos 0.42. La siguiente, por favor. ¿Qué es una función de probabilidad de una variable aleatoria continua? Bien, se dice que una variable aleatoria continua es continua cuando toma valores en cualquier punto de un intervalo, ya sea A, B, de la recta real. Por ejemplo, en este caso, no tiene sentido preguntarse por la probabilidad de que la variable tome un valor determinado. En teoría, puede tomar un conjunto infinito de valores. Cuando trabajamos con variables continuas, siempre preguntaremos por la probabilidad de que los valores de la variable se encuentren dentro de un determinado intervalo. Una variable aleatoria continua está caracterizada por una función f de x, que recibe el nombre de función de densidad. En la teoría de la probabilidad, la función de densidad de probabilidad o función de densidad, o simplemente conocida como densidad de una variable aleatoria continua, describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará determinado valor. La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en una región específica del espacio de posibilidades estará dada por la integral de la densidad de esta variable entre uno y otro límite de dicha región. La función de densidad de probabilidad, o conocida por sus iniciales f de p, o en inglés también conocida como p de f, es positiva a lo largo de todo su dominio y su integral sobre todo el espacio de su valor unitario. La siguiente, por favor, compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Claudio Alberto Rojas Santiago. Les voy a explicar un ejemplo. Aquí, como podemos observar la tabla, dice el enunciado: supongamos que se miden los tiempos entre dos llegadas consecutivas de 110 clientes a una tienda y se agrupan en 10 intervalos de 10 minutos cada uno. Puesto que cada rectángulo tiene una base 1, las áreas de cada uno de ellos coincide con la frecuencia relativa y la suma de todo es, por tanto, igual a la unidad. Si en lugar de establecer 10 intervalos, establecemos 20 intervalos de amplitud medio minuto,
y en lugar de 110 clientes observamos 1000 clientes, el histograma que se obtiene es menos irregular. Si continuamos aumentando el número de observaciones y disminuyendo la amplitud de los intervalos, llegaremos a una curva límite que define la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria. Formalmente, la definición es la siguiente: la función de densidad de una variable aleatoria X se define como y, f, x y verifica. ¿Me podrás pasar la siguiente? Al igual que el caso de variable aleatoria discreta, la función de distribución comunicativa como variable aleatoria continua x es fx igual a p x menor mayor x igual al intervalo de f igual a f de t. Por mi parte es todo. Vamos a Ok, ¿para qué sirve cada uno? Hipótesis bilateral, también conocida como hipótesis no direccional, sirve para determinar si el parámetro de población es mayor que o menor que el valor hipotético. Una prueba bilateral puede detectar cuando el parámetro de población diferente en cualquier dirección, pero tiene menos potencia que una prueba unilateral. Hipótesis unilateral, también conocida como hipótesis direccional, sirve para determinar si el parámetro de población difiere del valor hipotético en una dirección específica. Se puede especificar la dirección para que sea mayor que o menor que el valor hipotético. Una prueba unilateral tiene mayor potencia que una prueba bilateral, pero no puede detectar si el parámetro de población diferente en la dirección opuesta. Si puedes cambiar la siguiente, por favor. Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Sirve para emparejar los valores de la variable con sus posibilidades por medio de una tabla o una lista, o también mediante una gráfica de barras. Pero sin embargo, una función de probabilidad de expresarse con mayor frecuencia mediante una fórmula. Función de probabilidad de una variable aleatoria continua. Sirve cuando no se puede hacer corresponder a los valores puntuales con sucesos de álgebra de sucesos. La correspondencia se establecerá entre sucesos de álgebra e intervalos pertenecientes al campo de variación de la variable. En consecuencia, no podríamos asignar probabilidades a los valores de la variable, sino solo a intervalos. Una variable aleatoria continua en un modelo teórico de una variable estadística continua agrupada por intervalos. Bueno, buenas noches. Antes de pasar con los ejemplos que voy a dar, tenemos que continuar citando los 4 puntos que ya se nos dieron hace unos instantes. El primer punto es enunciar la hipótesis. El segundo, elegir un nivel de significación a construir. La zona de aceptación del intervalo fuera de lo cual se encuentra a 100% de los casos más raros. A la zona de rechazo le llamaremos región crítica y su área es el nivel de significación. El número 3 es verificar la hipótesis extrayendo una muestra cuyo tamaño se ha decidido en el paso anterior y obteniendo de ella el correspondiente estadístico, que es la media o proporción de nuestro caso. El número 4 es decidir si el valor calculado de la muestra cae dentro de la zona de aceptación y se acepta la hipótesis o se rechaza.
Bueno, ya pasando en los ejemplos, el primer ejemplo es encontrar una hipótesis para la media mu con la desviación típica ya conocida. Este es el de 2 colas. El enunciado es el siguiente: se desea contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 o más años en un país es igual a 180. Suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, contraste dicha hipótesis frente a la alternativa que es distinta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer la hipótesis. Aquí aparece que es la hipótesis nula, que es igual a mu, que es igual a 180, y la hipótesis alternativa, que es mu, que es distinta de 180. Los datos constituyen una muestra de 15 hombres que fueron seleccionados al azar, y las alturas aparecen ahí en color azul. Teniendo ya los datos, es necesario determinar la media de la muestra, la media muestral y los valores de los cuántiles, que sería alfa sobre 2 en la distribución normal. En el modelo normal, el cuántil de orden será 0.975 y es z 0,025, que da un igual de 1,96. La media de la muestra sería igual a 173.47. Ya sustituyendo los datos de la expresión del estadístico, vamos a tener que ZC es igual a 173, que como dije es la media de la muestra, menos 180. Eso va a ir dividido entre 4, que es la desviación típica, y eso dividido a su vez entre raíz de 15, que es el tamaño de la muestra. Eso nos va a dar por igual a menos 6.32. El valor estadístico de contraste de esta zona entra en la zona de rechazo, por lo que se rechaza la hipótesis nula, que establece que la talla media igual a 180 centímetros. Y gráficamente vamos a tener ahí que el menos 6,32 está en la izquierda, en la zona de rechazo. Puedes dar a la que sigue, por favor. El segundo ejemplo es ejemplo de contraste de hipótesis para la media con desviación típica conocida. Se desea contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 o más años de un país es igual o mayor a 175. Suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, contraste dicha hipótesis frente a la alternativa, que es menor, con una muestra de 15 hombres seleccionados al azar, que serán los mismos datos que utilizamos en el problema anterior, cuyas alturas son las del apartado. Bueno, otra vez se establecen las hipótesis. Aquí está la hipótesis que es la nula, que es mayor o igual a 175, y la hipótesis alternativa, que es mu menor a 175. En el modelo normal, bueno, le puedes dar a la siguiente, por favor. En el modelo normal, el cuántil del orden es 0.05, es menos z 0,05, que da un igual de menos 1,64. Sustituyendo los datos de la expresión del estadístico de contraste, tenemos que ZC es igual a 173.47, que es la media de la muestra, menos 175, eso dividido entre 4, que es la desviación típica, dividido entre el número de personas, que es el número de muestra. Eso da igual a menos 1.48. Y eso da igual que el valor del estadístico de contraste de la zona en la zona de aceptación, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula, que establece una talla media igual o mayor a 175 centímetros. Y también se puede aquí observar en la tabla que eso sí está dentro de lo que se marca que puede ser aceptado.
Pues de la que sigue, por favor. Ok, compañeros, a mí me toca hablar sobre ejemplo de discreta. El peso de los pollos de una granja sigue una distribución normal con media de 2.6 kilogramos y una distribución típica de 0,5. Se experimenta un nuevo tipo de alimentación con 50 crías. Cuando se hacen adultos, se les pesa y se obtiene una media de 2.78 kilogramos. Vamos a contrastar la hipótesis de que el peso de toda la población no aumenta con un nivel significativo del 1%. Y como podemos observar, la zona de aceptación, que la fórmula es igual, paréntesis menos infinito igual MO más ZA punto 6 entre raíz de n, que es decir, menos infinito, 2.6 más 2.33 igual a 0.5 entre raíz de 50, que es un equivalente de infinito a 2.76. Aquí podemos observar los ejemplos en la tabla. También se rechaza HO y se acepta la hipótesis alternativa, y el peso de la población aumenta con un n.d.s del 1%. A continuación, un ejemplo de continuo. La longitud de ciertos tornillos en centímetros es una variable aleatoria con la siguiente función de densidad, que podemos observar que sería fx igual a paréntesis 3/4 paréntesis menos x cuadrada más 4x menos 3 paréntesis, si se queda como 1 menor o igual a x y menor o igual a 3, que sería 0 en otro punto. En el punto A nos pide: para hacer ciertos trabajos se prefirieron tornillos con una longitud de entre 1.7 centímetros y 2.4 centímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que un tornillo tenga dicha longitud? En el B nos pide si la longitud de cada tornillo es independiente a la longitud que se prefiere, y en la C, si para construir lo que se necesita con uno de estos tornillos hay que hacer un gasto de 10, lo tomamos como pesos por centímetro de longitud que tenga el tornillo, más un gasto fijo de 4 pesos, ¿cuál es el gasto medio de esperar por un tornillo? Y aquí tenemos la solución, que sería P paréntesis 1.7 igual menor de x igual menor de 2.4, que sería 3/4 paréntesis menos x cuadrada más 4x menos 3 de x. Resolviendo nos daría 3/4 paréntesis menos x cúbica entre 3 más 2x cuadrada menos 3x, y dando como resultado final a toda la operación nos daría un resultado de 0.50225. Y aquí en la tabla podemos observar que está en el rango de aceptación. Y para terminar nuestra exposición, aquí concluiremos unas bibliografías de toda la información obtenida para poder brindar dicha presentación. Muchas gracias, compañeros y maestro.